Oh, no fue en vano que por mí murió, pues con su sangre mi maldad borró. No hay cadenas ni condenación, libre soy porque Él borró mi pecado, Él borró y canto aleluya. Él venció, vivo está, resucitó y canto aleluya. Mi alabanza siempre vencerá, con voz de júbilo voy a gritar. El enemigo no tiene lugar, libre soy porque Él borró mi pecado, Él borró y canto aleluya. Él venció, Él vivo está, resucitó y canto aleluya. Jesús, tu sangre me lavó. Yo soy libre en tu amor. Jesús, tu sangre me lavó. Yo soy libre en tu amor. Borró mi pecado, Él borró y canto aleluya. Él venció, vivo está, resucitó y canto aleluya. Borró mi pecado, Él borró y canto aleluya. Él venció, vivo está, resucitó y canto aleluya. Hola iglesia, ¿cómo están? Es un placer saludarles, amigos, hermanos, familia que nos ven a través de este medio. Una vez más queremos darles las gracias por sintonizarnos a través de este canal de YouTube y esperar ver una palabra más que Dios trae a sus vidas, a nuestras vidas, acerca de el peligro de un corazón endurecido. Es lo que veremos en esta mañana. Pero para empezar, permíteme hacer una corta oración para que el Señor nos ayude. Padre, en esta hora te damos gracias, que tu palabra, Señor, no vuelva a ti vacía. Permite que lo que tú has puesto en nuestro corazón para meditar sobre tu palabra llegue a las vidas de las personas. Señor, que sea sembrada la semilla y que podamos entender el mensaje para nuestras vidas. En Cristo Jesús, amén. Bien, hermanos, el peligro de un corazón endurecido. Tenemos esta palabra basada en la carta a los Hebreos, capítulo 3, del 7 al 19. Pero no voy a leer todos los versos, simplemente leeremos el versículo 8, el versículo 12 y el versículo 13, para que me acompañen. Y dice la palabra de Dios. El versículo 7
Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Versículo 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y esta palabra es acerca de un corazón endurecido. Dios nos habla a cada uno de nosotros en muchas maneras, pero depende de la situación de nuestro corazón, es la forma como nosotros contestamos a Dios. Al escuchar la voz del Señor, algunos creyentes se sienten motivados a mejorar su relación con Dios, a obedecerle, mientras que otros lo rechazan debido a que sus corazones se han endurecido. Como vemos, el pueblo de Israel en la Biblia, allá en Números 14, hermanos, cuando fue liberado la historia, cuando fue liberado de Egipto, cuando estaba Faraón, ¿verdad?, teniendo a este pueblo aprisionado, Dios trajo un libertador que fue Moisés. Moisés obedeció a Dios en todo lo que él le pidió. Fue su líder. Empezaron a dudar el pueblo de Israel de Dios. Tanto que en Números 14 los israelitas se empezaron a rebelar contra Jehová. Y vamos, les invito a que abran sus Biblias en Números 14. La congregación, dice en el versículo 1, la congregación gritó y dio a voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Aquí vemos que el pueblo estaba viviendo una situación de desesperanza. Estaban cansados. Mientras que en el versículo 3 le vuelven a reprimir a Moisés. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? En el versículo 4, ahí en Números 14, hermanos, dice, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Esto ahora, el pueblo de Israel estaba tomando sus propias determinaciones y no estaban obedeciendo al líder que Dios había puesto para llevarlos a la tierra prometida. Qué triste es vivir una desesperanza o estar en desesperación cuando sientes que Dios no te escucha. El pueblo de Israel, hermanos, se volvió en rebeldía contra sus líderes. Designemos un capitán. Ellos pedían un rey, un libertador, otra persona que no fuese Moisés, que no fuese el mismo Josué y Caleb que Dios tenía preparados después. Entonces, hermanos, este pueblo irritó a Jehová en gran manera. En el versículo 11 vemos cuando Jehová le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán todas las señales que he hecho en medio de ellos? Dios estaba enojado, pues habían provocado al que les dio la libertad. Hermanos, cuando el Señor guía al pueblo sobre el desierto, la columna, la nube que los protegía del sol, ellos iban caminando, iban siguiendo esa columna de nube. Y durante la noche el Señor les proveía una columna de fuego para que también fuesen alumbrados. Dios les da el maná para que coman. Dios les da carne cuando estaban hartos de pan. Todavía el pueblo, recibiendo las bendiciones de Dios, se endurecieron en gran manera. El corazón de ellos se empezó a endurecer.
Hermanos, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando el Espíritu Santo nos habla? Cuando habla en nuestras vidas. ¿Acaso nos mostramos como el pueblo de Israel, con un corazón endurecido? ¿Somos de oídos sordos? Miren, hermanos, analicemos algunas características cuando una persona tiene un corazón endurecido. Cuando una persona muestra una insensibilidad a lo que Dios dice, es tener un corazón endurecido. Recordemos que la insensibilidad es no sentir ni dolor ni tristeza, ni tener compasión por las personas, por las almas que se pierden y van al infierno. Si usted no siente un dolor, una tristeza cuando muere un ser querido de un hermano nuestro, de nuestra iglesia, y no lo hace nada y no hacemos nada, hermano, por apoyarlo, por ayudarlo, por hablarle, por orar por él, por simplemente echarle una llamadita y decirle, hermano, estoy contigo, Dios te bendiga. Este es un parámetro que nos dice que nosotros estamos siendo personas insensibles. Recordemos que la palabra de Dios en Romanos 12:15 nos dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Seamos sensibles, hermanos, a la voz del Espíritu Santo. Seamos sensibles a las necesidades de nuestra iglesia. Entonces, la primera característica es cuando usted muestra insensibilidad a lo que Dios nos dice. Otra característica es cuando resistimos a la autoridad de Dios. Oiga usted, resistir a la autoridad de Dios. El pueblo de Israel, Dios le impuso un libertador, un líder que era Moisés. Ellos se rebelaron contra Moisés y Aarón, su hermano. En Números 14, hermanos, 9 y 10, el pueblo de Israel trató de apedrear a estos líderes, a Josué y a Caleb. Mientras que Josué se levanta y ve la rebelión del pueblo de Israel, ahí en Números 14, 9 y 10, les dice, por tanto, pueblo de Israel, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como a pan. Mire la fe que había en Josué. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces, fíjese aquí, hermano, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Mas, sin embargo, la gloria de Jehová se mostró en ese momento y los protegió. Ahora, ¿por qué se resistía el pueblo a obedecer al líder y a los líderes que Dios les había dado? Porque ya su corazón, hermanos, sin duda, se estaba endureciendo. Sabemos que la rebeldía es castigada por Dios. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? Aquellos rebeldes no tuvieron el privilegio de entrar en su reposo, en la tierra prometida que Él les había prometido. Valga la redundancia de esta palabra. Entonces, hermanos, solamente dijo, de los de 20 años para arriba, ellos no van a entrar a la tierra prometida, a excepción de 2 personas que fueron Josué y Caleb. Y toda esa generación tuvo que andar caminando por el desierto por 40 años hasta que murieron todos y entró la nueva generación a la tierra prometida. Entonces, otra característica de un corazón endurecido es resistirse a la autoridad de Dios.
La siguiente, hermanos, es cuando la desobediencia entra en la vida de los hermanos a lo que el Señor nos pide que haga. No nos gusta obedecer lo que la Biblia dice, las palabras de Dios a través de la Biblia. ¿Ha escuchado la voz de Dios alguna vez? El Espíritu Santo gimiendo a través de su vida ahí, que le dice, haz esto, obedece, o es mejor hacer esto, y muchas veces optamos por hacer nuestra propia voluntad, y ahí es cuando nada nos sale bien. Dios nos habla por medio de su palabra. Recuerde cuando Dios mandó a Jonás a predicar. Allá lo manda a Nínive. Y pues él toma el camino contrario y se va a Tarsis. Y ya conocemos la historia, cómo Jonás desobedece y lo avientan al mar. Y vive una experiencia que nadie ha vivido como él la tuvo, el estar 3 días dentro de un gran pez. Ahora, el pueblo de Israel, hermanos, también desobedeció. ¿Recuerdan cuando empezaron a hacerse un becerro de oro? Otro Dios, porque se cansaron del Dios de Israel. Mientras Moisés estaba en el monte escuchando las palabras, los 10 mandamientos, la ley que le daba al pueblo, ellos se hicieron un becerro de oro. El hombre desobedece a Dios, hermanos, en nuestros días, cuando peca por fornicación, por impureza en su corazón, cuando se deja llevar, hermano, por pasiones desordenadas, por los malos deseos, por la avaricia, y también cuando somos idólatras. Es la forma en que la gente, los cristianos que conocemos la palabra de Dios, aún así desobedecemos a lo que el Señor nos pide que hagamos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. En Colosenses 3:6, hermanos, nos dice, todas estas cosas por las cuales el hombre peca, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y así como el pueblo de Israel fue un pueblo rebelde, la ira del Señor, ¿verdad? Estaba ahí, mas sin embargo tuvo misericordia de el remanente que entró. Pero sí, hermanos, la desobediencia trae consecuencias. El rechazo es otra característica de la reprensión por parte de otros. ¿Alguna vez le ha exhortado un hermano a usted cuando anda haciendo algo malo, cuando anda pecando? ¿Cómo toma usted esta exhortación, este aviso, este consejo? ¿Se molesta? ¿No lo acepta? ¿Se enoja con él? Hermanos, la Biblia nos enseña en Proverbios que es mejor la reprensión manifiesta que amor oculto. Esto lo vemos en Proverbios 27:5, lo repito. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Y sabe que hoy en día muchos predicadores, hermanos, solo predican la gracia de Dios. Se olvidan de la reprensión. La iglesia necesita entender, mis amados hermanos, la reprensión en amor. Es para entender, dice la Biblia en los Proverbios, la reprensión es para entender sabiduría, hermanos. Doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir un buen consejo de prudencia, de justicia, juicio y equidad. Eso lo dice en Proverbios. Todo esto, hermanos, lo tenemos que hacer con amor para con nuestros hermanos que están pecando. Ahora, es muy palpable cuando una persona es reprendida con amor, pero nos rechaza. ¿Lo sentimos? Claro que sí. Es muy fácil que la gente se ofenda, hermanos, cuando usted, como hermano en Cristo,
como líder espiritual de su iglesia o como pastor, le amoneste con sabiduría y sobre todo con amor. Pero sí, la gente se ofende cuando le decimos sus verdades. Ahora, tenemos que hacerlo bien delicadamente, con ese amor con el que Dios nos ama, hermanos, con el amor que Dios mostró a cada uno de nosotros. Proverbios 1:23 dice la palabra de Dios a través de el rey Salomón, quien escribió mayor parte de este libro. Dice: volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Y en Proverbios ahí 3:1 nos dice: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Hay otras cosas que debemos saber acerca de las personas cuando tienen un corazón endurecido. La obsesión por las cosas mundanas, hermanos. El poco interés por los asuntos espirituales, el poco interés por la lectura de la Biblia, el poco interés por la oración, así como la negligencia que tienen muchos para reunirse con los demás hermanos o con otros creyentes para adorar a Dios. Recordemos las palabras iniciales en Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 8. Lo principal aquí, hermanos, que la palabra dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y te invito a reflexionar sobre esta palabra. ¿Cómo está nuestro corazón hoy? ¿Cómo está abierto, verdad, nuestra sensibilidad para con los hermanos? ¿Cómo nosotros podemos obedecer a la autoridad que ha sido puesta en nuestras iglesias? ¿Cómo debemos quitarnos la rebeldía de nuestro corazón? ¿Cómo podemos obedecer siempre a lo que el Señor nos manda? Hermanos, seamos sabios, seamos obedientes. Acordémonos que el Señor nos forma y nos hace criaturas nuevas. Así como el barro en las manos del alfarero, Él quiebra ese vaso, Él lo vuelve a hacer, Él reconstruye nuestra vida. Él hace personas nuevas. Porque la palabra de Dios nos dice: mas si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Les invito a pedir perdón si usted muestra alguna de estas características del endurecimiento de su corazón. Vaya a Dios en oración, búsquelo, pídale perdón y dígale: Señor, sé propicio a mí pecador, perdóname. Hazme una nueva criatura. Enséñame a vivir como a ti te agrada. Que el Señor guarde su palabra. Que el Señor permita que en su corazón esté este mensaje que hoy les compartimos para su edificación. Que Dios les bendiga. Nos vemos para la próxima.